Hola, nuevamente acá en Cocatis en mi clase. Estamos analizando el tema de funciones y nos quedamos en la primera parte hablando sobre la función lineal. Y acá ustedes lo pueden ver, cuando hablamos de función lineal, estamos hablando de la función que dice que f de x es igual a m más x más b, en donde m se conoce como la pendiente de la función. B se conoce como el punto que nos sirve para trasladar o la constante de traslación de esa función. Hoy lo podemos ver acá en estas características que tengo acá señaladas. Esta función en específico es una función creciente si la pendiente es positiva. En este caso la m vale 1, la que ustedes pueden ver, está a 45 grados de inclinación respecto de la línea horizontal. Muy bien, pero antes de pasar a lo siguiente, quiero que veamos en esta parte, les voy a presentar un simulador. Tengo la función m de x más b. Cuando ustedes analizan, podemos observar que tengo el valor de m que puede oscilar entre -5 y 5 en este simulador, y el valor de b que puede oscilar entre -5 y 5 también. Quiero que observen qué pasaría si hago cambiar este eje de traslación. Tengo la función mx más b, y si hago variar el valor de b, vean lo que sucede. Tengo acá que estoy aumentando el valor de b, por lo tanto va creciendo hasta llegar a 5. Luego se sigue trasladando la función, llega nuevamente a 0 y empieza con valores negativos hasta llegar a -5. Por lo tanto, el valor de b lo que hace es trasladar a la función arriba o abajo dependiendo del valor que le demos, ya sea positivo o negativo. Muy bien, este es el caso en que haga variar el valor de b. Ahora, ¿qué pasaría si hago variar el valor? Ahí estamos. Nuevamente, el valor de b lo hicimos 0, por lo tanto solo me quedó la función f de x igual a x. Hagamos variar el valor de m. El valor de m puede oscilar entre valores 5, 0 y -5. Hay un detalle bien importante y lo van a ver ustedes cuando se vaya acercando a 0. Hay una fracción de valores que va a hacer que la función se haga bastante horizontal. La pendiente, el valor de m, acá en m de x más b, cuando se hace 0, la gráfica se convierte en una recta totalmente horizontal. Cuando el valor es 1, aquí lo pueden observar, es a 45 grados tal y como está en esta gráfica. Pero hagamos variar el valor de m. Observen ustedes. Empieza a crecer a valores positivos, llega hasta m igual a 5 y empieza a decrecer, decrecer. Se hace 0 y ahora valores negativos. Y los valores negativos, observen que la función decrece. Llegó hasta -5, nuevamente regresamos a 0, se hace horizontal y vuelve a crecer. Entonces, cuando son valores bastante cercanos a ceros, la gráfica tiende a volverse una gráfica horizontal. Y ahí tienen ustedes, si la pendiente vale 0, la gráfica se hizo totalmente horizontal. ¿Qué pasa si hago oscilar los dos? Eso es lo interesante de estos simuladores. Aquí pueden ustedes ver un juego de cambios tanto de b como de m, y podemos tener infinitas rectas trasladadas en diferentes puntos, dependiendo los valores que esté obteniendo m y b. Es así como analizamos entonces las gráficas lineales, que es lo que estuvimos viendo en la última clase. Esto es una recapitulación de lo que estuvimos haciendo. Ahora necesito que ustedes presten su atención a las funciones cuadráticas, que es lo que vamos a analizar a partir de ahora. La función cuadrática tiene una característica.
su mayor exponente es el 2. Esto nos implica que por cada valor de y hay la posibilidad de que existan dos valores en x que pertenezcan a la función. Luego tenemos las mismas características que pueden aparecer ejes de traslación, ejes de simetría, etcétera, pero vamos a analizarlo de una forma más clara y completa. Empecemos con la función f de x igual x al cuadrado. ¿Qué característica tiene esta función? Cuando es f de x igual x al cuadrado, la primera característica es de que el exponente es igual a 2, tal y como lo pueden observar acá. Si el exponente es igual a 2, nos va a generar valores que para un valor de y van a existir dos valores en x que lo generaron. Esto me va a generar una imagen que nosotros conocemos como campana o parábola, porque se forma una parte decreciente y una parte creciente debido a este fenómeno de que existen dos valores de x por cada valor de y. Cuando se encuentra el vértice, tal y como está acá en el origen, tal y como ustedes lo pueden ver aquí, este punto se le llama vértice y sucede porque tenemos únicamente x elevado al cuadrado y no existe una constante de traslación que nos genere un cambio. Para eso vamos a analizar las siguientes gráficas para que ustedes puedan tener una idea un poquito más clara de cómo funciona la función cuadrática. Por ejemplo, si nosotros colocáramos un valor negativo multiplicando a la x en este caso, la campana va a abrirse hacia abajo. Nuevamente, por cada valor negativo que se genera acá, es generado por un valor de x y otro valor de x. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos valores de x que están generando un mismo valor para y, tanto para la derecha como para la izquierda. Pero la dirección de la pantalla, la dirección de la campana es hacia abajo debido al signo negativo que estamos teniendo acá. Nuevamente, el vértice se encuentra en 0,0 porque no existe un eje de traslación o una constante de traslación a la par de esta función. Vamos a la siguiente gráfica. Observen la función f de x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado más 2. ¿Qué significa este más 2? Que tengo la función x al cuadrado, que ya conocía originalmente, que es esta misma que ustedes vieron anteriormente, que es una campana que se abre hacia arriba, pero con su vértice en 0. Lo único que al agregarle esta constante de traslación, lo que estoy generando es de que mi campana se traslade 2 unidades hacia arriba. Entonces ahora su vértice va a estar 0 en x y 2 en y, pero es la misma campana x al cuadrado. Es el mismo fenómeno que estaba sucediendo en las funciones lineales. Al agregar una constante de traslación hace que se mueva. Por lo tanto, si yo tuviera la misma función x al cuadrado, que es esta que se abre acá, pero ahora le agrego un menos 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trasladando la función para este punto, que sería el menos 2. Sigue siendo la misma x al cuadrado y ahora su vértice va a estar en x igual a 0 y y igual a menos 2. Característica del eje de traslación de las funciones. Cambiemos la estrategia. Vamos a hacer dos implicaciones. La primera es que agregamos signo negativo al valor que se encuentra a la par del x al cuadrado. Eso va a hacer que la campana se abra hacia abajo. La misma campana que teníamos acá, que se abría hacia abajo como x al cuadrado, pero vamos a agregar una constante de traslación, que sería esta. Por lo tanto, la función se va a mover hacia arriba dos espacios, haciendo que la campana,
que está viendo hacia abajo se mueva hacia la dirección superior. Luego tenemos la siguiente. Menos x al cuadrado viene siendo la misma función con el signo negativo. Hizo que la función original se trasladara hacia abajo, pero ahora agregamos una constante que sería menos 2. Eso hizo que la función se moviera del punto 0 al punto menos 2, su vértice. Obviamente el vértice ahora va a estar siempre en 0 para x, pero va a aparecer un menos 2 en el valor de y, debido a la constante de traslación. Regresemos nuevamente a la función original, que es x al cuadrado, en su vértice 0,0. Pero hagamos un cambio extra. Veamos qué pasa si yo agrego un valor acompañado de la variable x. Y todo eso hago un binomio elevado al cuadrado. Dicho de otra forma, tengo x y voy a agregar más 1, pero lo voy a convertir en un binomio que esté elevado al cuadrado. Es decir, ya no es solo la x, sino ahora la x más una constante. Y vean qué es lo que genera esta constante que estamos dando. Si aquí es más 1, va a hacer que el valor de x, que antes era 0, pase hacia acá como menos 1. Cuidado, porque aquí es contrario a todo lo que ha estado sucediendo anteriormente. Antes el valor positivo hacía que se moviera hacia arriba o hacia abajo, pero acá el valor positivo hace que se mueva hacia la izquierda. Entonces se trasladó el vértice un valor hacia la izquierda y se trasladó dos valores hacia arriba. Eso sí siguió respetando su signo. Si es positivo se movió para arriba, pero al agregar un más se movió hacia la izquierda. En ese sentido hay que tener cuidado y vemos que su vértice está en menos 1,2. Menos 1 en x y 2 en y, tal y como lo pueden ver ustedes acá. Eso nos va a generar un criterio para el análisis si queremos cambiar esos valores. Cambiemos ese valor. Recuerdan x al cuadrado, pero ahora agreguemos menos 1. Vamos a agregar menos 1. Generamos un binomio elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que sucedió? Agreguemos también la constante menos 2. ¿Qué hizo menos 2? ¿Se recuerdan? Si estaba acá, lo movió hacia acá, hacia menos 2. Pero el menos 1 que está dentro del binomio nos va a mover el vértice hacia la derecha un espacio. Por lo tanto, ahora el vértice se encuentra en 1, menos 2. Ten en cuenta que acá el signo sigue aplicando un traslado contrario a su signo. Más adelante, cuando veamos geometría analítica, entenderemos el por qué. Pero hoy aprendamos que este signo lo que está haciendo es que se mueva hacia la derecha, el signo negativo. Si fuera positivo, estaría moviéndose hacia la izquierda. Analicemos ahora qué pasaría si el binomio yo le agrego un signo negativo. Ahí agregamos un signo negativo. ¿Qué es lo que hacía el signo negativo cuando era solo x al cuadrado? Cambiaba la campana hacia abajo. Ahora trasladémosla dos espacios hacia abajo y recuerdan ustedes qué es lo que hace este más 1. Va a trasladar nuestra función hacia la izquierda un espacio. Y aquí lo pueden ver. Veamos primero en el binomio. X más 1 hace que la gráfica se haya trasladado de acá para acá un espacio. El menos 2 hace que la gráfica se haya trasladado dos espacios hacia acá. Y el signo negativo hizo que la dirección de la campana fuera hacia abajo. Y aquí encontramos nuestro vértice en menos 1, menos 2. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, el signo negativo nos está haciendo que la gráfica se mueva hacia abajo. El menos 1 que está en nuestro binomio está haciendo que se mueva hacia la derecha un espacio. Quiere decir que se trasladó
de acá para acá un espacio. Luego, el más 2, que es nuestra constante de traslación, hizo que se trasladara 2 espacios hacia arriba. Por lo tanto, nuestro vértice ahora se encuentra en más 1, más 2, viendo hacia abajo de nuestra función. Muy bien, esas son las características de la función cuadrática, f de x igual x al cuadrado. Obviamente, si nosotros quisiéramos graficar una función más compleja con otras características o polinomios al cuadrado un poquito más complejos, tendríamos que recurrir a otro tipo de estrategias. Pero conozcamos una propiedad específica del valor que está acá a la par del x al cuadrado. Hemos estado trabajando con una constante igual a 1. Ahora lo vamos a hacer con una constante igual a 3. Es decir, 3x al cuadrado, ¿qué es lo que hizo? Ustedes revisan la función anterior, x al cuadrado, tiene esta característica. Acá, por ejemplo, en 1, acá, el 1 de y posee dos valores en x, el menos 1 y el más 1. Ese es para el x al cuadrado. Pero miren qué es lo que pasa si yo la multiplico por 3. Al multiplicarla por 3, vean el valor hacia dónde se fue. X por 3, X por 3. Hizo que la campana se cerrara. Se cerrara un poco más para hacer que el 1 llegara hasta el 3 de acá. Esa es una característica muy específica de la función cuadrática, hacer que esta función a la hora de multiplicarse por un valor grande se cierre. Pero ¿qué pasaría si en lugar de multiplicarla por un valor grande, la multiplico por un valor pequeño? Es decir, un tercio. En lugar de ser 3, ahora va a ser un tercio. ¿Qué significa? Que para 1 yo voy a tener un tercio de y. Para 1, un tercio de y. ¿Les en cuenta? Acá está un tercio para y. ¿Eso qué hace? Que nuestra parábola se abra mucho más, y entre más pequeño sea el valor, más abierta va a ser la parábola. Va a cerrarse muy lento, va a ser una parábola muy extendida hacia los lados, haciendo que se vuelva más abierta. Muy bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tengo una función cuadrática. ¿Por qué sé que es cuadrática? Porque tengo un valor donde la variable, a pesar de que es un binomio, está elevado al cuadrado. Yo pudiera hacer valores algebraicos para poder encontrar una forma más simplificada de esta función, pero si la presentan de esa forma, elevada al cuadrado y con un binomio, se puede trabajar. Si la analizáramos de forma analítica, nos damos cuenta que la función se abrió hacia x igual a 2 positivo, por este número que tengo acá, se trasladó hacia menos 3, es decir, que bajó de 0 hacia abajo 3 espacios, y que la parábola está muy abierta debido a que es un valor pequeño, estamos hablando de un cuarto, y podemos decir que el valor negativo está haciendo que la parábola se abra hacia abajo. Pero en algunos casos a algunos les va a ser difícil encontrar todos estos parámetros, entonces podemos recurrir a la sustitución de valores. Regresemos a nuestro análisis cuando tenemos variable dependiente y variable independiente. La variable independiente dijimos que era x, entonces yo puedo agarrar los valores que yo quiera. Imagínense que quiero agarrar el 0. Es mi decisión, porque para eso es variable independiente. Agarro el 0 como un valor y lo coloco dentro de la función. Entonces, f de x adquiriría el valor de menos 0.25 multiplicado por x menos 0 menos 3. Y eso me va a generar un resultado. ¿Cuál creen ustedes que es? Perdón. Aquí hay un error. ¿Ya se dieron cuenta ustedes del error? Hagámoslo de nuevo. Estoy leyendo mal la función y muchas veces esos errores suelen suceder y qué bueno que me di cuenta.
f de x es igual a menos 0.25. Profe, pero ¿por qué está repitiendo el mismo error de colocar en lugar de un cuarto 0.25? Pues si hacemos en la calculadora 1 dividido 4 nos va a dar 0.25 y está con signo negativo. Y el error estaba acá, que es lo que a veces hacemos. Acá es donde yo voy a colocar el 0, porque voy a sustituir esta x por el valor que estoy eligiendo en mi variable independiente. Entonces tengo 0. ¿Y qué sigue en la fórmula? Menos 2 menos 3. Y ahí cambió, porque 0 menos 2 es menos 2. Y si menos 2 lo multiplico por 0.25, a ver, alguien que me ayude ahí en la calculadora. Vamos a ver. Hasta no verlo en calculadora no decimos que es cierto. 0.25 multiplicado por 2 es igual a un medio. Y menos por menos, más. ¿Estamos de acuerdo? Pero se nos olvida un detalle. Y otra vez, uno de los errores más cometidos cuando se realiza este tipo de trabajos. Y es que tengo un valor 2 acá arriba que no lo puedo olvidar, que es elevar mi función al cuadrado. Y estoy generando todos los errores posibles que muchas veces cometemos a la hora de evaluar las funciones. Nos olvidamos de detalles o confundimos operaciones o utilizamos los números de forma inadecuada. Ahora sí, veamos qué sucede. Menos 0.25 por 0 menos 2 es menos 2, ¿recuerdan? Y menos 2 elevado al cuadrado, ¿alguien me puede decir cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos por menos es más, y 2 por 2 es 4. Entonces ya no es 0.25 por 2, sino que es 0.25 por 4. Y 0.25 por 4 nos da el valor de 1. Entonces menos por más da menos, y esto me genera menos 1 menos 3. Y menos 1 menos 3 es igual a menos 4. Y ahí es donde se generó este menos 4 que tenemos acá. Entonces, muchas veces el error viene por no realizar jerarquía de operaciones, no realizar la elevada al cuadrado del binomio, no multiplicar correctamente signos, más por menos por menos, etcétera, en nuestras operaciones. Vamos a hacer una más. Por ejemplo, que quisiéramos evaluar el valor 2. Entonces tenemos que f de x es igual a menos 0.25, y ahora ya sabemos que 0.25 es lo mismo que un cuarto, de x menos 2 elevado al cuadrado menos 3. Pero en lugar de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de x vamos a colocar el valor que vamos a utilizar a partir de ahora. Entonces en lugar de x colocamos 2. 2 menos 2 es igual a 0. 0 elevado al cuadrado es 0 elevado al cuadrado es 0. Por 0.25 sigue siendo 0. Por lo tanto, nuestro resultado es menos 3. Y aquí pueden observar que el resultado es menos 3. Uno más. Ahora probemos con signos negativos, que muchas veces nos confundimos cuando utilizamos signos negativos. Veamos qué sucede acá. F de x igual a menos 0.25 multiplicado. Dijimos que ahora en lugar de x vamos a colocar menos 2. Bueno. Menos 2, y todo eso elevado al cuadrado, menos 3. Según la jerarquía de operaciones, trabajamos primero el paréntesis. Menos 2 y menos 2 nos genera un menos 4. Entonces 0.25 por menos 4.
Y menos 4 elevado al cuadrado, menos por menos es más, 4 por 4 es 16. Entonces esto se convirtió en un más 16, menos 3. ¿Cuánto es 0.25 negativo? Colocamos en la calculadora menos 0.25 y lo multiplicamos por 16. Eso nos genera un menos 4. Según la jerarquía de operaciones, esto es un menos 4 y esto un menos 3. Y menos 4 menos 3 es menos 7. Y aquí está el valor que acabamos de encontrar para y. Muy bien, habiendo hecho el cálculo de diferentes puntos que nos puedan generar, empezamos a graficar. Voy a empezar con el valor 0, menos 4. Entonces, para x igual a 0, llego hasta menos 4. X vale 0, y vale menos 4. Veamos para el valor igual a 1. 1 es menos 3.25, entonces x igual a 1 y 3.25 negativo sería acá, 3 y una fracción, y encuentro esta coordenada. Luego el siguiente valor, el valor de 2. 2 en x se genera un 3 negativo en y. Y des en cuenta que a la hora de graficar este punto, el siguiente valor vuelve a ser este, menos 0, menos 3.25, que son estos dos valores que tenemos acá, el de 1 y el de 3. ¿Por qué insisto en estos dos valores? Porque a la hora de graficar, mi parábola se abre en esta dirección y luego se abre en esta otra dirección. Y el punto de quiebre está acá, que es nuestro vértice. ¿Y el vértice qué coordenadas tiene? 2, menos 3. Este es el punto donde se quiebra nuestra parábola, en menos 2, menos 3. Y es así como hemos analizado el caso de las funciones cuadráticas para funciones de segundo grado, le llamamos también funciones de segundo grado, porque su máximo exponente es el 2. Continuamos en una próxima clase para analizar más funciones.